Gracias por seguir con nosotros. Estamos en vivo. Recibo en el set, en la primera entrevista en el día de hoy, a la abogada Josefina Reyes. Ella es especializada en violencia intrafamiliar, muy colaboradora del Núcleo de Apoyo a la Mujer. Buenos días, Josefina, ¿cómo se siente? Buenos días, Acevedo, buenos días a toda la teleaudiencia y muchas gracias por la invitación. Josefina, ¿qué se está haciendo en este momento en el Núcleo de Apoyo a la Mujer? ¿En qué etapa se encuentran ustedes? Bueno, nosotros estamos trabajando los 365 días del año. Nosotros no tenemos un horario, no tenemos una fecha, no tenemos un mes. Nosotros trabajamos los 365 días, pero en este momento post pandemia, o vamos a decir que en la etapa más estable del tema de pandemia, estamos trabajando más en la prevención y en la atención que en la persecución, aunque son todos ejes con los que estamos trabajando el año completo. La prevención para nosotros en tiempo de pandemia se ha convertido en uno de los nortes principales. Porque en la pandemia, en la prevención, o sea, es nuevo, ha dado resultado. No es nuevo porque nosotros siempre trabajamos, como les dije, en los tres ejes, tanto en la atención, en la prevención y en la persecución. Persecución, aunque es el Ministerio Público el órgano que persigue el delito, pero nosotros es porque somos los que nos constituimos en actores civiles y querellantes junto con las víctimas en los procesos de los tribunales. Sin embargo, el tema de prevención lo trabajamos en las comunidades, en las escuelas, en las familias y en cualquier espacio donde tengamos la oportunidad de trabajar el tema de prevención. Y después de la pandemia nos ha venido la necesidad de arreciar el tema de prevención, porque hemos visto que la parte ya de los tribunales es algo que no podemos hacer más que simplemente acompañar a una víctima en el proceso hasta donde ella decida seguir. Pero cuando trabajamos con la prevención nos da la oportunidad de nosotros ayudarla a evitar llegar a la crisis desde ese momento que ya es golpeada y es maltratada. ¿Desde el gobierno se está colaborando con ustedes? ¿Se está haciendo algo? ¿Se está ayudando? ¿Hay una integración? Por ejemplo, nosotros en Santiago trabajamos con un movimiento llamado Vida Sin Violencia, que somos todas las instituciones y organizaciones, tanto del Estado como sociedad civil. Decidimos hace muchos años unirnos con el objetivo de acompañarnos todas, no meramente porque el gobierno supla partes económicas, sino porque cuando nosotros tenemos un caso que amerita la intervención del Ministerio Público, al el Ministerio Público ser una institución del Estado, nosotros contamos un poco más que si fuera alguien que no está tan unido con ellos, para poder darle una respuesta a la víctima y poder sentirnos más acompañada y también que haya una mejor respuesta al trato del caso. Dirían algunas personas, pero eso no sería justo, que solamente sea a través del NAM. Pero nosotros con otras organizaciones de sociedad civil que también trabajan en la atención a algunos casos de violencia, hemos buscado estrategia para ver de qué forma esas víctimas se acercan a nosotros o se acercan a esas otras organizaciones, algunas de esas mujeres que no quieren ir directamente a la Fiscalía o al Ministerio de la Mujer, y nosotros pues nos unimos todos y buscamos una respuesta un poquito más sostenible. Ustedes están trabajando con las mujeres, o sea, no han incluido el hombre, está excluido, el problema simplemente se está buscando desde la óptica desde la mujer, pero no se está haciendo nada para ver qué se puede hacer, para ver si se cambia un poquito la actuación, el comportamiento del hombre, o el hombre lo han dejado así. No. Mira, el tema de los hombres es porque los hombres muy pocos admiten ayuda en el tema de violencia, muy pocos admiten de que tienen un problema de violencia. Es un asunto social, familiar, un tema de control del machismo, pero muchos no quieren admitir eso y por eso no buscan ayuda. Ahora, a aquellos que sí nos permiten buscar los medios para ir trabajando su situación, buscamos algunas estrategias de educación llamada la nueva masculinidad, que es a donde se trabajan algunos temas de prevención para enseñar a los hombres desde dónde viene esta situación, que no es meramente porque a alguien se le antojó un día decir yo soy violento, sino que es una conducta aprendida y deben buscar la forma de mejorar esta situación dentro de sí mismos y también en ese entorno familiar, porque la mayoría tienen hijos o vienen de familia que ya ha tenido procesos de violencia, pero sí tenemos algunos programas
donde con otras organizaciones que trabajan el tema, incluyendo a Fiscalía, que tiene un departamento de trabajo social con los hombres, nosotros damos esas charlas de capacitación y de prevención con hombres y mujeres. Las unidades de atención a la violencia hacen un trabajo, sirven para algo, funcionan en el país, o hay lugares donde no están instaladas. Penosamente, el tema de las unidades de atención a la violencia es porque es una por provincia, excepto Santo Domingo, que al estar dividido por municipios, pues tiene en cada uno una representación, una oficina. En los últimos años, las unidades de atención a la violencia están dando mejores respuestas, porque hay que recordarse que el tema de la violencia no es solamente cuando hay una agresión física. El tema de violencia implica psicológica, económica, patrimonial, laboral. Entonces, se le da una respuesta a la mujer y a la familia en el tema de la violencia desde las unidades cuando la víctima decide ir hasta allá. Ahora, las organizaciones lo que buscamos es que cuando hay una víctima se acerque, nosotros la concientizamos, la preparamos para que vaya a las unidades a denunciar, porque las unidades no se trasladan hacia donde están las víctimas si no hay una denuncia. Entonces es ahí a donde vemos como ese cierre, donde hasta que una víctima no se decide hacer la denuncia, a veces hay denuncias anónimas de personas que dicen, bueno, pasé por el patio de una familia y escuché a la mujer dando grito y pidiendo ayuda, llamaron al 911 y posiblemente llegaran hasta allá. Pero hasta que no hay una denuncia, el Ministerio Público se queda inerte, y eso es uno de los peligros que vemos, donde deberían perseguir el delito, como dice la ley, por orden público, o sea, no esperar a meramente que haya una denuncia. Y el tema de con la continuidad que tiene que dar el Ministerio Público a los procesos, cuando no existe una entidad como el Núcleo de Apoyo a la Mujer, que automáticamente una abogada decide ir a acompañar a la víctima a las unidades de atención y darle seguimiento al proceso hasta que la víctima decida, o hasta que el Ministerio Público entienda que es judiciable el proceso. Cuando una mujer, una dama va a una de esas unidades y hace una denuncia, ¿qué tiempo, cuál es el proceso, qué tiempo se toma? El proceso de denuncia debe ser automático dependiendo de cuál sea la gravedad del caso. Por ejemplo, hay mujeres que solamente van a denunciar violencia psicológica o alguna amenaza que no implica una situación de tanta emergencia, o sea, hay que evaluar cuál es la situación. Pero desde la denuncia el proceso es denuncia, se analiza psicológicamente, si hay golpes físicamente, se debe hacer un traslado del Departamento de Servicios Sociales, de Trabajo Social, hacia donde está el caso de la familia, y pues ahí empezar a armar un expediente para ver si hay que judicializarlo, o sea, si hay que proceder a solicitar una orden de arresto o simplemente se le hace una citación al agresor y se llama a que él vaya a una entrevista con una de las fiscales para determinar la peligrosidad y la gravedad de los hechos, algo que la mujer no haya dicho en el proceso y que necesite un poco más de profundidad de estudio para determinar cuál va a ser el siguiente paso a seguir, si va a ser dada una orden de arresto o simplemente una orden de alejamiento. Aquí en Santiago acuden las mujeres a la unidad y donde usted y el núcleo de apoyo buscando apoyo, buscando una información, una asesoría, o los casos se dan y luego es que explotan y uno se entera en los medios cuando ocurre una tragedia. Por ejemplo, yo estuve 3 meses en la Casa Comunitaria de Justicia fui la directora en ese tiempo, pero luego me he quedado dando asesoría legal. O sea, una víctima puede llegar a cualquier puerta que entienda que hay un departamento que le pueden escuchar en asesoría legal para saber qué hacer. Muchas van porque hay un problema con los hijos, porque ya están separados y cómo se está dando el régimen de visita. Otras van porque cada vez que él va, busca la forma de penetrar a la casa, a la fuerza, o quiere regresar con ella. Entonces, cuando nosotros vemos que ya hay una violencia que necesita una atención especializada, la referimos hacia la Fiscalía de Atención de las unidades de atención. No todas van a la unidad, muchas van a un consultorio de psicología, otras van a la policía a poner una denuncia, dependiendo cuál sea la asistencia legal que se le dé en ese momento
para que ella sepa qué hacer, cuál va a ser el proceso, ellas van a las unidades. No todas las víctimas van a las unidades. Muchas buscan apoyo y cuando tenemos la capacidad de darle un seguimiento hasta que ellas decidan denunciar, porque ese es el tema, a una mujer no se le puede forzar a denunciar, porque si va y denuncia va a dejar el proceso iniciado y no va a darle continuidad. El tema es cuando nosotros le podemos dar un poco de apoyo desde el núcleo, desde las casas de justicia, a veces en las fiscalía que están en los departamentos de policía, porque a veces hay un fiscal ahí, hay alguien que le puede dar alguna asistencia, pues ahí pues la mujer puede decidir si va a poner la denuncia y se le dirige hasta las unidades de atención a donde están ubicadas. Estoy conversando en la entrevista de este domingo con la abogada Josefina Reyes, especializada en violencia intrafamiliar, del Núcleo de Apoyo a la Mujer. Este año, Josefina, que se apresta a concluir en pocos días, ¿cómo usted lo evalúa? Si mide con el anterior, que eso no debería ser lo que llame la atención, el evaluarlo, pero hemos visto, uno que maneja muchas noticias, que ha habido muchos casos de agresiones, de feminicidio. ¿Cómo usted lo observa? ¿Qué puede decir con relación a este año? Nosotros las evaluaciones de cada año las medimos hasta marzo y las medimos en el mes de noviembre. ¿Por qué? Porque en el mes de marzo, desde que inicia el año hasta marzo, hay un boom de agresiones físicas y muchas terminan en feminicidios. Entonces, en este año, entre enero y marzo, hubieron unos 70 casos de feminicidios. Nosotros en el Movimiento Vida Sin Violencia, que son las organizaciones que dije ahorita que nos unimos con estos fines de atención a la violencia, contabilizamos 70 víctimas y las contabilizamos porque cuando la gente se va a las estadísticas del Ministerio Público va a encontrar que tienen menos víctimas que las que nosotros podemos decir. Sin embargo, es que el Ministerio Público solamente contabiliza la mujer cuando hay un feminicidio, pero esas otras personas que mueren cuando el hombre decide matar a la prima, a la hermana o a quienes estén con ellas, estas son productos de este feminicidio. Entonces tenemos 70 hasta el mes de marzo y hasta el mes de noviembre ahora tenemos unas 142 víctimas, que comparado con el año pasado pudiéramos decir que es más del doble, porque el año pasado tuvimos 70 víctimas. El problema es que cuando 53 víctimas fue que tuvimos el año pasado, o sea, muy pocas. 53 y ya tenemos 142. 142 y el año no ha concluido. El año no ha concluido y esa estadística fue hasta principios de noviembre, es decir, que han habido otras víctimas en estos días del mes de noviembre, que fueron unas cuantas. Todavía no tenemos el número exacto porque, como les dije, nosotros contabilizamos las víctimas que son objeto de muerte, en este caso del feminicidio. Sin embargo, cuando vemos las estadísticas del Ministerio Público, que son menores, nosotros decimos, pero es que no están todas las víctimas, y por eso le damos este tipo de estadística ahora. En el año pasado lo que hubieron fue más casos de denuncia, fue algo del 100% más denuncia, porque estábamos confinados, estábamos en un espacio donde la mujer tenía que convivir con el agresor y ahí pues en el miedo de no denunciar porque no sabía para dónde iba, tenía que quedarse en ese espacio, solamente hacía la denuncia. Hubieron menos muertes, pero sí, la violencia fue muy alta, y digo que este año es como la secuencia de todas esas violencias que ocurrieron en el silencio el año pasado, y que ese detonante de salir ahora a los espacios ha producido que los agresores pues concreticen esas acciones de violencia física y de feminicidios. Al final, Josefina, un mensaje, luego que usted ha ofrecido estas cifras que son espeluznantes para preocupar, de que no ha concluido diciembre y que van 142 mujeres asesinadas. ¿Cuál sería el mensaje que usted puede enviar a los hombres, a las mujeres, a las que están pasando por esta situación, y dónde pueden comunicarse con usted y el Núcleo de Apoyo a la Mujer? Si nosotros como organización siempre nos enmarcamos en el tema de
de escuchar a las mujeres y queremos hacer ese llamado a la población. Hay que oír a las víctimas, no simplemente se puede hacer un juicio de valor al momento de decir por qué o por cuánto esta mujer está en este proceso y no toma la decisión de salir. Sin embargo, nosotros queremos llamar la atención de esa unidad social y familiar para darle una respuesta al problema de la violencia, no solamente políticas públicas y leyes, porque eso tenemos por doquier y creo que tenemos más de la cuenta, es cómo nosotros le estamos dando frente a la violencia, es la sensibilidad social que hay frente a una mujer víctima o a un proceso judicial, es el acompañamiento que le da ese núcleo de familia, esas amistades que estamos alrededor. Necesitamos más gente involucrada que nos permitan llegar a esta mujer sin que ella solamente tenga que ir a las unidades. Es esa amiga que la va a acompañar a hacer la denuncia y que no la va a juzgar, ni le va a decir cosas que ella no sabe qué hacer, solamente ubicarla en el camino correcto, que es a donde la mujer necesita empezar su proceso y acompañarla y no dejarla sola. Muchas desisten porque no tienen ese entorno que le pueda dar ese apoyo. En Santiago y en todos los municipios, a diferencia de las unidades de atención, el Ministerio de la Mujer tiene una OMM, que es una oficina municipal de atención a las mujeres y a las víctimas. Ahí tienen una asistencia legal y psicológica y pues es la línea 212. Simplemente asterisco 212 es la línea vida, a donde una persona puede, para hacer una llamada de emergencia, sin ningún costo y tampoco tiene que darse a conocer quién es. El 911 también debe de acudir rápidamente, porque son las dos unidades especializadas para cuando una persona necesita ayuda y necesita apoyo. A través de del asterisco 212 también se le da toda una asistencia para decirle a dónde están ubicadas las unidades del Ministerio de la Mujer y si existe una unidad de atención a la violencia cercana, y ahí se le da todo el engranaje de cómo puede la mujer incurrir, porque el núcleo de apoyo a la mujer solamente lo tenemos en Santiago y tenemos que darle un poco más de amplitud a las mujeres a dónde acudir, y el Ministerio de la Mujer automáticamente puede ir y tiene la facultad de tomar a esta mujer, llevarla a una casa de acogida y desde ahí se inicia todo el proceso si es que está en un riesgo de muerte, y también a la familia la puede movilizar. Muy bien, agradezco la presencia de la licenciada, la abogada Josefina Reyes, especializada en violencia intrafamiliar. Ella trabaja muy colaboradora con el núcleo de apoyo a la mujer. Es una defensora a rajatabla de las mujeres. Una pausa breve, regresamos. Aún me queda mucho contenido para este día.